Lo voy a explicar. Venida, es decir, como les acababa de decir, conocemos a Dios y hablamos de Dios a partir del conocimiento, de nuestro conocimiento de las cosas humanas o creadas, a partir del conocimiento del Padre humano, de la Madre humana, del Padre también en el reino animal, etcétera. Y también, como acabo de decir, transponiendo eso desde el conocimiento de lo humano a Dios. Como les dije también, eso tiene algunos riesgos. Uno es que al transponer no neguemos suficientemente. Dios es Padre. Así como en el orden humano hay un Padre, así también Dios es Padre nuestro. Pero puede suceder que no negamos suficientemente y le atribuimos a Dios sexo y una generación sexual, ¿no? Que era la tendencia un poquito de las religiones que rodeaban a Israel, ¿ven? Entonces no negamos, al transponer, decimos algo de Dios, pero no negamos, o sea, no decimos, Él es Padre, pero no es de esta manera, no negamos suficientemente. Entonces podemos correr el riesgo de no saber negar, o también de no saber afirmar suficientemente, como si dijéramos, no, Padre no hay nada más que en el orden humano, es un concepto unívoco, no se puede aplicar a otro. Entonces no tendríamos la flexibilidad de hablar de cosas espirituales en términos materiales. No podríamos decir un símbolo. No podríamos decir la rosa es el amor, el símbolo del amor. ¿Por qué no? Porque y no es así. Parece que nuestro lenguaje tiene la fuerza de poder ser traspuesto desde lo material a lo espiritual y a Dios por consiguiente. ¿Ven? Pero hay otro riesgo en esta línea y es que nuestra experiencia inicial del Padre, nuestra experiencia humana, antes de transponer este concepto, esta palabra a Dios, nuestra experiencia, nuestro conocimiento de la paternidad, depende de diversas culturas, de diversas épocas, en las cuales la experiencia de la paternidad va variando, a veces mejorando, a veces desmejorando. Hay épocas en que la experiencia de la paternidad es muy dura, hay otras en que la experiencia de la paternidad es más tierna. Entonces hay variantes en el punto de partida, en lo que nosotros sentimos de nuestro... ¿Por qué nacemos en una cultura o en otra? No es lo mismo nacer en una cultura europea o americana, donde hay una experiencia de la paternidad determinada, y nacer en una cultura asiática, probablemente, sobre todo más primitiva, donde la experiencia de la paternidad es más rigurosa, por así decirlo. Y además, no solamente en el punto de partida estamos en culturas y en épocas diversas, sino en experiencias personales, individuales diversas. La experiencia individual de Teresa de Jesús ha tenido una muy ella, en su experiencia personal, ha tenido una muy particular y muy tierna experiencia y conocimiento de la paternidad a través de su padre. Y eso le ha permitido, le ha ayudado, evidentemente, transponer hacia Dios y llamarlo a Dios y entenderlo como padre en la oración, etcétera, ¿no? Le ha permitido sin que llegara a detenerse Teresa en un estadio infantil de la paternidad o de la relación paterna. Pero hay quienes tienen del padre, en el orden humano, una experiencia negativa y aún funesta. La hija violada por el padre, el hijo maltratado, golpeado, o el hijo sobreprotegido, mimado. Como que después a Dios también tenemos que transponerle o la idea del padre violento
O la idea del padre que tiene que ser buenito y meloso y acariciador siempre, ¿no? Entonces también depende de nuestras experiencias personales e individuales el modo como entendemos y hablamos de Dios cuando hablamos de Él como Padre. No obstante, hay un movimiento inverso. Le dije que había como un vaivén, como un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Entonces, el primer movimiento es de nosotros a Dios, con los riesgos que tiene, que acabamos de decir en nuestro conocer y hablar de Dios. Pero hay un movimiento inverso, que va desde el conocimiento y aún desde la experiencia del encuentro interior que tenemos con Dios, por lo tanto, de una experiencia interior de la paternidad divina, en la oración, en la vida, lo que fuera, eh, que nos ayuda al descender hacia lo terreno, hacia el Padre terreno, nos ayuda a corregir las deficiencias en nuestra experiencia humana, a ennoblecer nuestra experiencia humana, nos puede permitir recuperar una cierta nostalgia del Padre bueno, aun cuando nuestro Padre humano sea muy malo, una cierta nostalgia del Padre bueno, una cierta tendencia a la reconciliación con el Padre, porque en la experiencia nuestra de Dios, sobre todo, una de las experiencias es la de que nos reconcilia, ¿no? Al cabo, la experiencia de Dios como Padre significa que en último término, en el misterio de la existencia, hay un perdón, y tener de Dios una experiencia espiritual significa eso, entre otras cosas. Entonces, la experiencia espiritual nos puede ayudar como en un retorno hacia lo humano, como también a buscar la relación reconciliadora, el reconocimiento del Padre a pesar de todo, el diálogo. Nos podría permitir a nivel humano recuperar, al menos en parte, una cierta visión más auténtica de la paternidad. Nos puede ayudar así también a lo que uno podría llamar la conversión con respecto al Padre, que es un tema tan difícil, ¿no? Que hay que trabajarlo en psicología y que es tan difícil, porque el perdón es muy difícil y no hay fuerzas humanas para ello. Y más, tal vez, cuando se trata del padre o de la madre. Es muy difícil perdonar al padre o a la madre. ¿Sí? Y sin embargo, ahí puede estar un poquito la clave también de nuestra madurez, ¿no? El crecimiento, de nuestra libertad interior. Al cabo, hay que acabar reconciliándose porque eso da la gran libertad. El perdón da la gran libertad. Uno no está atado a la venganza que hay que tomar. Está libre de eso. Bien, esto me parece que si seguimos así, vamos a tener que estar el día entero acá. Estos son los problemas un poquito, me parece que previos al tema, a entrar en la Biblia y ver cómo habla de Dios como Padre. Sin embargo, bueno, esto creo que puede servir al menos como un elemento que ayude a ustedes a buscar y a decir todo lo que yo no alcanzaría a decir acá. En el programa les puse como primer punto ya directo, que es Dios Padre de los hombres. Lo otro es la paternidad de Dios en Cristo, Dios Padre nuestro en Cristo. Y el tercero global sería la fraternidad. Como les dije, todo no vamos a poder verlo, pero tenemos un poquito el panorama, al menos, si ubicamos acá algún punto, a la exposición de algún punto. Dios Padre de todos los hombres. Les decía antes que una de las cuestiones que plantea el tema de la paternidad de Dios es la de saber a quién se refiere, de quién es Dios Padre, de quién decimos que es Padre. Pues bien, ya en el mundo no cristiano, en el mundo precristiano, en las religiones paganas, esto se los ha dicho, creo, el padre Rivas la vez pasada. En las religiones paganas ya se hablaba de Dios como Padre de los hombres.
Sobre todo, y en la tradición filosófica, fuera del cristianismo, también se hablaba de Dios, Padre de los hombres, sobre todo en la línea del estoicismo antiguo, los estoicos, latinos sobre todo, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos ante todo la afirmación de que Dios es Padre de Israel, considerado como pueblo de Israel, más bien localiza la paternidad en Israel, y en Israel considerado como pueblo, como una entidad colectiva. ¿Por qué es llamado Padre de Israel, del pueblo? Aunque no todavía de los individuos del pueblo, porque sobre todo por la liberación de Egipto, como el punto de origen, el origen, el que lo hace padre, es que los libera de Egipto. ¿Y por qué? Porque un acto de liberación es interpretado como un acto paterno, engendrador, podríamos decir así. Porque con la liberación de Egipto es cuando Israel comienza a constituirse como pueblo. Antes no era pueblo, era un conjunto de gente dispersa. Con la liberación y la marcha por el desierto es el comienzo de Israel como pueblo, como entidad colectiva. Entonces eso nace del hecho, del acto de que Dios lo ayuda a liberarse de Egipto. Y por eso Dios es llamado Padre del pueblo, Padre de Israel. Junto a esta referencia colectiva a la paternidad, existe otra, ya más individual. En Israel, ya en el viejo Israel, Dios es considerado padre del pueblo o del rey. El rey es un individuo, si bien representa al pueblo, padre del rey. Y esto es interesante notarlo porque es como una prefiguración, prefigura lo que va a explicitarse en la revelación del Nuevo Testamento, de que Dios es Padre de Cristo y es Padre del pueblo cristiano. En el Nuevo Testamento va a haber este juego también, y por eso vamos a pasar al tema, es Padre nuestro, del pueblo cristiano, en Cristo, a través de Cristo. Padre del Mesías, Padre del Rey era Padre del Mesías, del ungido Rey, ¿no? Y esto anuncia en la línea mesiánica del Nuevo Testamento, Cristo Rey, Cristo ungido como Mesías y Padre. Esto es en Israel, digamos, en las primeras etapas de la vida de Israel, pero posteriormente, sobre todo en la época helenista, y por influjo también del espíritu griego, la paternidad de Dios se extiende. Primero se extiende en el sentido que se torna más universal. En Israel también empieza a hablar de Dios como Padre de todos los hombres, no solo de Israel. Porque también llega a la idea de creación. Por la creación, Dios es Padre de todos los hombres. Y también en esa época, y por influjo griego, tal vez, también comienza a extenderse el concepto de paternidad al individuo, padre del hombre piadoso, padre, en este sentido pueden ver el capítulo 2 del libro de la sabiduría, un capítulo muy hermoso, el versículo 2:13, el justo, es decir, el creyente, se llama a sí mismo hijo de Dios. Y en el capítulo 2:17, los pecadores, los no creyentes, los ateos en el mundo de entonces, critican al justo, al creyente, diciendo se ufana de tener a Dios por Padre. El sentimiento, la fe en Dios lleva al sentimiento de Dios como Padre. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces hay como ven una evolución, va madurando, va creciendo. La revelación es una historia, no, Dios nos revela todo de golpe, va revelando a medida que la conciencia humana va pudiendo recibir elementos o contenidos de revelación.
En el Nuevo Testamento no están ausentes las afirmaciones de una paternidad universal de Dios sobre todos los hombres, ¿no? Dios, rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Dios es Padre de todos, el sol sale sobre todos, ¿no? Decíamos que también otra de las cuestiones implicadas en esta manera de hablar es saber en qué consiste la paternidad. Y para la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿en qué consiste la paternidad de Dios con respecto a todos los hombres? ¿Qué entendemos decir cuando decimos que Dios es Padre de todos los hombres? La paternidad siempre, y en este caso en que se aplica a Dios como Padre de todos los hombres, pero siempre tiene como dos o tres elementos constantes. Siempre que se habla de padre, de que alguien es padre, biológico o no biológico, hay que encontrar estos dos o tres elementos. Primero, un cierto origen. Es padre si hay una procedencia del hijo, hay una derivación. Es padre porque de él deriva un hijo, porque de él procede un hijo. Es decir, si hay origen, entonces, un elemento de la paternidad es que sea principio, que sea originante, que sea origen de otro. El hijo deriva del padre, ¿no? Comienza a partir del padre, tiene su principio en el padre, en la manera como hablamos. Y esto explica que el reconocimiento del Padre por parte del Hijo, también en el ámbito nuestro humano, ¿no? Que el reconocimiento del Padre, el conocer quién es su Padre, el reconocimiento del Padre por parte del Hijo, pertenezca a la identidad del Hijo. Cada uno de nosotros nos identificamos, tenemos autoconciencia de nosotros, sabemos quiénes somos, conociendo a nuestro Padre, sí conocemos a nuestro Padre, y si no, sobre nosotros hay un misterio acerca de nosotros mismos. No sé bien quién soy porque no sé bien de dónde vengo. Entonces, pertenece a la identidad, a la autoconciencia de la propia identidad, el conocimiento del Padre y la Madre, evidentemente, no mucho más. Y esto explica también que el reconocimiento del Hijo sea la función del Padre, no solamente el generarlo biológicamente, sino la función tal vez más importante del Padre es reconocer al Hijo. Es donde se constituye definitivamente Padre, porque si no lo reconoce, renuncia a su paternidad. Y la paternidad no es solo una cosa biológica, sino es una cosa social, humana, familiar, ¿no? De ahí que es importante que el padre diga, es mi hijo, este es mi hijo. Así aparece Dios en el bautismo, este es mi hijo, ¿no? El padre da testimonio del hijo, este es mi hijo. Y ven que en ese lenguaje aparece también fórmulas del Nuevo Testamento, ¿no? No solo mis obras, dirá Cristo en el Evangelio de Juan, dan testimonio de mí, y el Padre da testimonio de mí. Es un elemento que pertenece a la paternidad, ¿no? Entonces, el otro elemento que pertenece a la paternidad es la semejanza. El hijo tiene una cierta, deriva del padre, pero con una cierta parecido, con una cierta semejanza. La filiación no es cualquier procedencia, sino aquella por la que el hijo que procede resulta de alguna manera semejante al padre. Semejante en dos sentidos. Ante todo, fundamentalmente en la naturaleza humana. El que nace del padre es hombre como el padre. No es un bichito raro. Si el padre produce un artefacto, hace un auto, construye una casa, el auto no es hijo, no es parecido, eso es de otra naturaleza, no es humano.
¿no? Evidentemente. Entonces, lo fundamental es que, en toda paternidad, es que doy origen a alguien como yo, ¿eh? Lo puedo hablar. Además, hay parecido en ciertos rasgos peculiares que pertenecen al padre, ¿no? Que pertenecen a una línea genética del padre. Sale rubio como el padre, lo que fuera. Este, hay rasgos particulares que imitan al padre, que imitan al padre. El padre es un poquito ejemplar en ese sentido. No porque sea un santo, sino que la ejemplaridad va por otro lado. Además, el hijo tiene que ser subsistente, así persona. Eh, si yo hago un libro, el libro no es un hijo mío. Por más que yo sea tierno con el libro y lo cuide y lo encuaderne, no, no puedo con el hijo, ¿no? Si yo tengo pensamientos, reflexiones, genero eso, no son hijos míos, no, no. Sería extravagante hablar así, o muy metafórico, muy metafórico. ¿No? El hijo debe tener una consistencia, una subsistencia, una personalidad, una sustancia, no es un accidente, no es un acto, es un ser que tiene, que ¿no? Subsiste en sí mismo. Y en tercer lugar, también lo más difícil de entender que pertenece a toda paternidad, es que el padre es padre no solamente por generarlo, por engendrarlo, no solamente por generar algo semejante a él, igual que él en la naturaleza y semejante a él, sino porque, porque asume un compromiso con el hijo. Así habla Gabriel Marcel en un hermoso trabajo que tiene sobre la paternidad humana. La paternidad está constituida por un cierto compromiso con el hijo engendrado, ¿no? Hay una ligazón, una responsabilidad, es decir, la responsabilidad por el hijo. Tiene que responder del hijo el padre. Y él asume esa responsabilidad, eso es el compromiso. ¿Y a dónde va esa responsabilidad? ¿Responsabilidad de qué? Porque aquí está en juego también el tema de la autoridad, ¿no? Del padre. ¿Responsabilidad de qué? Eh, pertenece al padre, no solamente querer que el hijo sea, le da la vida, lo engendra. Pertenece al padre no solo querer que el hijo sea, exista, sino que el hijo sea algo, llegue a algo, crezca, llegue a una cierta plenitud. Y además, ahí está su compromiso. Tiene que ponerse el padre en eso. No solamente porque va a trabajar y estar en plata, sino sobre todo porque tiene la función de educar. El concepto de educación, ¿no? Pertenece a la paternidad. Y educar acá no significa enseñarle matemática o geografía, ¿no? Significa enseñar ciencia. No. Educar acá significa fundamentalmente darle al hijo no solamente la vida, sino un sentido para vivir. Y un sentido es dar un fin, un término. ¿En qué sentido debe ir al hijo? Debe ir a esto. Debe proponerle un sentido. No coaccionarlo, pero debe proponerle un sentido. Una carrera, a veces los padres van a carrera, pero no es lo fundamental, evidentemente. Proponerle sentidos de vida. Y eso significa proponerle una destinación, porque si el padre tiene un hijo, no es solamente para darle vida, sino para darle un destino, para ayudar a que el hijo arribe a un destino. Es responsable del destino del hijo. Y por eso la paternidad, en este sentido, tiene la responsabilidad de la vocación. El padre llama, da vocación, propone vocación. Puede ser esto, puede ser esto otro, propone vocación y da sentido a una vida proponiendo una vocación para algo.
para abogado, para lo que fuera, para militar. Pero más allá de toda profesión, tiene que dar un poco, la vocación es para que el hijo encuentre el sentido de la vida como vida, no como profesional, sino como hombre. ¿A dónde va a vivir? ¿A dónde va a vivir? ¿Para qué me pusiste en la vida? No solamente para ser un abogado, no solamente para ser un maestro, un sacerdote, porque todo eso acaba, un punto dado parece. Entonces, la paternidad es para la muerte. Esa es la vocación que el padre al cabo le deja al hijo porque no puede otra cosa, o es para otra cosa. Ustedes ven que acá se abre el gran interrogante de la paternidad. ¿Para qué voy a ser padre si estamos en guerra y me lo van a matar? El padre no quiere hacer un hijo para la muerte, ni la madre. Pero es un deseo, un anhelo oculto, profundo. ¿No? La mamá le daría de comer todo el día con tal que no se muera. Y cuando tenga 90 años el hijo le va a seguir dando de comer para que no se muera. Sí. Pero entonces, esto es un elemento, me parece importante. En términos bíblicos, esto a veces se da bajo metáforas. Israel es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Lo libera de Egipto, lo genera como pueblo, digamos Dios, pero no basta con que lo genere como pueblo y lo largue al desierto. Eso no es la responsabilidad de Dios, de un padre, que tiene que darle una vocación, abrirle un sentido. ¿Y cuál es la vocación que le da a Israel? La tierra prometida. En términos bíblicos, la vocación es llegar a la tierra prometida. Esa es la paternidad de Dios, ser padre de ese destino. ¿Me entienden esto? ¿Eh? Es padre de una destinación. De ahí que tantas veces, en términos bíblicos, la idea de Dios Padre salga con la idea de predestinó, de antemano destinó a. Tuvo la intención de que su hijo fuera destinado a. No sé si me explico. Vamos a. Acabo esto un momentito y interrumpimos. Aunque me dicen que tengo que interrumpir cuando toquen el timbre. Y como yo soy sordo, no sé, me escucho el timbre. Usted me tiene que decir, ¿ya tocaron el timbre? Se interrumpimos. ¿Es hora para empezar? ¿Eh? ¿Se puede empezar? ¿Sí? Acuérdense, estábamos en el tema de que Dios es Padre de todos los hombres. Y decíamos, para la paternidad requerimos dos o tres elementos, que haya una procedencia, un origen, que haya una cierta semejanza y que haya lo llamamos un cierto compromiso, ya que la paternidad implica al menos una apertura de sentido a la vida del hijo, del hijo. Este caso, en el caso de Dios Padre de todos los hombres por la creación, evidentemente el origen está en la creación, en el acto creador, que no es un acto sexual, un acto biológico. En la escritura esto aparece dicho de una manera muy fina. Cuando Dios crea, crea con su palabra, con su palabra. Y, ojo, no es con la palabra exterior, con voz, con la voz, sino es lo que es la palabra interior. ¿Y qué es la palabra interior? Es el pensamiento y la decisión de la voluntad, evidentemente, ¿no? Es lo que la escritura suele llamar la sabiduría, el conocer y la decisión de la voluntad de crear, ¿no? Entonces es un acto interior, es un acto espiritual, diríamos, ¿ven? El de la creación. Y todos los hombres son creados por Dios, por eso hablamos de una paternidad de Dios que se extiende a todos los hombres. Vean que aquí está un poquitito, entre otros sentidos, en parte, el sentido que llamamos autoridad. Autoridad, esa palabra que nosotros decimos, el padre tiene autoridad, viene de una palabra latina, autor, pero pongan una C después de la U, auctor. Auctor en latín tiene varios significados y uno de ellos es
ser autor, dar origen, ¿eh? Tener la autoría es dar la vida en el caso del hijo. Es autor, tiene autoridad, significa da la vida. Tiene, después adquiere la palabra, el sentido de la autoridad en un sentido distinto, ¿no? De tener mando o ley. Hay una semejanza, Dios crea a los hombres semejantes a él. Esto es un tema bíblico.